Bendiciones, mis amados. Vamos a darle este inicio de semana al Señor. Empezamos con la palabra. Nos enseña la palabra que cuando nosotros le damos a Él el primer lugar, entonces somos personas bendecidas. Y le vamos a dar a Él este nuevo día de esta nueva semana, inicio de semana. Entonces empezamos con palabra de bendición para que el Señor empiece a obrar con poder en nuestras vidas. Y el tema de hoy es esas maldiciones que muchas veces nos han echado en momentos de rabia, en momentos de enojo. Y lo digo porque no solamente traemos maldiciones de nacimientos, hay muchos que no han sido deseados. Entonces, claro, cuando estos niños nacen sin ser deseados, hasta nombre les ponen. Empiezan a decir, este niño es hijo de resultado de una violación. O sea, ese niño ya tiene su nombre propio. Otros es que dicen, de una reconciliación. Este otro niño o niña, esto fue de un momento de borrachera. O este otro niño, pues no lo esperábamos. O sea, un colao. O sea que todo esto va acarreando maldición en nuestras vidas. A veces fuimos hijos que quizás no fuimos, o sea, miremos lo que pasó con Moisés. Moisés fue un hijo que no fue deseado, porque recordemos que en aquel tiempo aquellos hijos no deseados eran porque Faraón no quería que nacieran los niños varones. Entonces recordemos cómo sería el dolor para esta madre y este padre saber que esta mujer cualquier día salió embarazada y qué iban a hacer con ese niño. Y vamos a recordar que a nosotros nos enseñan que lo primero que se desarrolla en el vientre de la madre es el oído y el corazón. Entonces este niño escuchando a los 3 meses, porque dice, díganme ustedes, cuando este niño empezó a escuchar, ¿qué vamos a hacer? Estoy embarazada, ¿y qué vamos a hacer con este bebé? ¿Cuántos meses lo lograría ocultar ella en su vientre? Y poniéndose sus ropas demasiado de grandes. Y después de que nació lo ocultaron 3 meses. O sea, fue un niño que fue con esa maldición de huir, de ocultarse. Y porque fíjense en ustedes, ¿quién le enseñó a Moisés que se ocultara cuando salió por primera vez a defender su pueblo? A él nadie le había enseñado que que cuando cometió un error tenía que huir. Mas, sin embargo, él salió huyendo, eso ya venía desde el vientre de su madre. Entonces, démonos cuenta que todo eso son maldiciones que acarrean en nuestras vidas. Y a mí me encantaría que nos demos cuenta hoy, por la palabra, cómo dirigirnos nosotros a las personas con las que vivimos y a aquellas personas que tienen sus hijos pequeños y aún a nuestros hijos mayores. No importa la edad. Desde hoy empecemos nosotros a desatar esas maldiciones que consciente o inconscientemente nos han echado o hemos echado nosotros. Recordemos que también vienen maldiciones de la familia, vienen de los padres, vienen de los hermanos, de que este no sirve para nada o este es un borracho. Todo eso son maldiciones y ataduras. Y fíjense en ustedes que cuando yo empiezo a ver eso, entonces vienen maldiciones de todos lados. Porque fíjese que si nosotros no nos despedimos, por decir algo, de las congregaciones de donde vivimos, de donde nosotros habitamos, de ahí también llevamos maldiciones. Porque fuimos bienvenidos, ¿verdad? Pero cuando se cometió aquel error, el por cual tú tuviste que irte, entonces empezaron a decirte cosas como las que han dicho de mí. Entonces, claro, todo eso, con todas esas maldiciones nosotros tenemos que cortar. Cortemos nosotros.
Nosotros que estamos empapados de la palabra, empecemos a cortar nosotros con eso y cada que tengamos que salir huyendo como le tocó a Moisés, inmediatamente vamos a aprender en el día de hoy que vamos a cortar con esas maldiciones, porque cuando tú llegas a la congregación, te dicen bienvenido, Dios le bendiga, pero cuando tú te vas, nadie te dice Dios te bendiga donde vaya. No, empiezan a sacarte en todos tus chiritos al sol. Entonces llevas más maldiciones. Y hoy vamos a ver aquí por la palabra de por qué cuando hay tanta ira y tanto enojo, decimos las cosas y no sabemos ni cómo le va a caer a la persona. Y ya después, aunque nosotros queramos arreglarlo o la persona lo quiera arreglar, ya la maldición está ahí. Nosotros que no nos hemos tomado muy en serio la palabra. Pero fíjense que vamos a mirar aquí en Génesis 9. Miremos lo que dice la palabra aquí. Dice Génesis 9:24. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito seas Canaán. Fíjese que aquí no maldijo al joven, al hijo más joven, al que le había, o sea, al más pequeño de todos, que era el que se había reído de su desnudez. Maldijo a su descendencia. Entonces démonos cuenta que eso pasa con muchos de nosotros. Lastimosamente, todos traemos una maldición de una o de otra manera. A veces es un hijo muy anhelado, ¿verdad? Pero cuando ese hijo va creciendo, en un momento de ira, tú le puedes decir tantas cosas como le dijo este señor, este Noé a su hijo. Fíjate, estaba enojado. O sea, yo lo que te quiero decir es esto. Este varón no reconoce su error. No reconoció su embriaguez y su desnudez, lo que comete el borracho, ¿verdad? Y fíjese que a veces decimos, ese borracho degenerado, ese borracho. Y fíjese que este hombre fue degenerado, borracho. Y no reconoció, sino que viene y maldice a la descendencia de este varón. Pero lo más impresionante es que yo ya les mandé hace como 2 años un estudio al grupo de esta palabra y a mí me impresiona es porque a ver, el Señor, el Maestro es poderoso para romper todo aquello, pero nosotros, sus hijos, tenemos que poner de nuestra parte. No todo el tiempo el Señor te va a hacer el trabajo. Tenemos que entender una cosa. Nosotros, las religiones nos han enseñado, no, oramos y ya está. No es así, mis amados. No es orar y ya está. Vamos a orar y vamos a reprender y ya está. No es así. Nosotros los que estamos en estos estudios de la palabra, los que no vamos nada más por llevar un mensaje ahí para ver cómo lo sacamos hoy y ya está, no, lo estamos estudiando para aplicar a nuestras vidas. Y esto lo hacemos nosotros aquí en las grabaciones y en los estudios que mandamos al grupo, son estudios completos para que la persona, aunque es de poco tiempo, pero para que la persona se haga una idea más o menos de lo que el Señor nos quiere hablar. Dice la palabra aquí en este momento que este varón maldijo a Canaán. Y vamos a traer a nuestra memoria que el Señor le dice a Abraham y a Abraham y a su esposa que se vayan. Que salgan de ahí, de esa maldición donde Abraham estaba, que era la descendencia de su padre. Que él no quería que Noé, que Abraham heredara de las riquezas que tenía su padre, porque esas riquezas eran a ídolos. Entonces, claro, imagínate tú, el Señor amando tanto a Abraham, le manda que se vaya de su tierra y de su parentela, pero él bien lindo se lleva a su sobrino, a Lot. Pero más sin embargo, ellos empiezan a tener todo este mundo de animales y empieza a crecer la riqueza en Abraham y Lot.
Pero llega el momento en que ya se ven que los pastores, las ovejas, aún entre ellos mismos, había demasiados problemas. Un momentico, mis amadas, que enseguida seguimos. Un momentito. Un momentito. ¿Y cómo les parece? Que entonces vamos a mirar que ellos se van y entonces le dice a Abraham, a Lot, porque fíjense en que entonces el problema ya estaba había demasiado problema entre ellos y le dice Abraham, bueno, entonces escoge tú. Y no podemos estar así peleando, se pelean los pastores, se pelean las ovejas y nos peleamos nosotros también, ¿no? Entonces mejor escoge tú. Y claro, el hombre se escogió la parte que a él más bonita le pareció, aquella que estaba lo mejor. Pero dice la palabra de Dios que vamos a leerla un poquito para que la entendamos. En Génesis, ahí mismo en Génesis 13:12, dice la palabra. En Génesis 13:12 dice, y Abraham acampó en la tierra de Canaán, una tierra de maldición, mis amados. Esta tierra esta es porque se volvió, digamos que haya sido como una ciudad, esta descendencia de Canaán. Entonces fue algo muy grandioso, porque entonces esa tierra o ese lugar ahí fue llamado igual que los que habitaban ahí, Canaán, pero era maldición. Entonces dice la palabra de Dios que en tanto Lot habitó en la ciudad de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Pero miren lo que dice aquí en el 14. En el 14 dice, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza ahora y mira desde el lugar donde está hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves a la derecha, a ti y a tu descendencia, a ti y a tu descendencia para siempre. Démonos cuenta, entonces aquí vamos a pensar nosotros, pero ¿cómo se le ocurrió al Señor darle esa maldición a este varón? Tierra de maldición, después de que le dijo a Abraham, sal de tu tierra, y no quiero que tengas herencia de tu padre, porque no sé si ustedes lo sabrán, pero la herencia, él no quería que tuviera la herencia de esos padres por lo que ya les dije, del padre de Abraham, porque él fue el que hizo los ídolos. Él era el que hacía los ídolos. Entonces, y lo saca de ahí, de esa maldición. Y entonces, si nosotros fuéramos Abraham, ¿qué diríamos? Bueno, y entonces, yo no quiero eso, pero si eso es maldición, y me sacaste de donde no quería maldición, y ahora me traes a otro lugar de maldición. Pero Abraham fue un hijo obediente. Dice, y no solamente le dice que mire, sino que le dice, mira, o sea, no solamente le da esta, sino que le dice, mira desde el oriente al norte, al occidente y al sur. Todo esto será tuyo. Qué bendición, mis amados, saber nosotros que la maldición que muchas personas han echado contra nuestras vidas, el poder del Señor y nuestra reacción se encarga de volverla en bendición. Fíjate que nosotros nos damos cuenta que este hombre empieza y en qué terminó la vida de Lot. Si nos damos cuenta, Lot se escogió la parte mejor.
Y la palabra nos habla de que Lot terminó en una cueva, mis amados. En una cueva murió Lot. Y recordemos que Canaán es la tierra prometida que el Señor le dio a Israel. Entonces démonos cuenta, mis amados, ayer mandaba yo un estudio donde sabe que para obtener una bendición siempre tenemos que luchar contra la maldición. Nosotros tenemos que luchar contra eso. Abraham pudo cortar con su fe, con su creer, con la obediencia, pudo cortar la maldición de Canaán. Y recordemos que después el Mar Rojo, después de que esto está, este Canaán ha sido lleno de bendiciones, el Señor le permite, fíjense en ustedes, ahí en Canaán, esta tierra no era, escuchen muy bien, esta tierra no era para entrar en hambre. ¿Verdad que sí? Porque esta es la tierra de donde ya el Señor había acabado con la maldición, porque ya Abraham había creído en esto que era maldición, se convirtió en bendición. Gloria al Señor, que es hermoso con nuestras vidas. Y nos está enseñando hoy cómo nosotros cortar con fe. Abraham tenía fe. Abraham le creyó al Señor. Abraham creía que el Señor podía hacer de lo imposible, de lo que no era posible, lo imposible. Fíjense que ahí nos damos cuenta, es ahí, en esta maldición, ahí, cuando ya fue convertida en bendición, donde viene a nacer el Hijo de la promesa, mis amados. Nosotros, desde hoy tenemos que entender que somos capaces de creer y de trabajar en esas maldiciones que han entrado a tu casa y que han entrado a mi casa. Que podemos cortar con esas maldiciones cuando nosotros creemos y trabajamos en esa área. Este varón se quedó ahí. ¿Sabes qué? Si entendamos una cosa, si Lot se fue a las llanuras, donde lo veía todo verde, todo hermoso, entonces a este le quedó la parte que a lo mejor la tierra era más desnutrida, la hierba era más seca, o sea, le dejó la parte más mala a Abraham. Pero ahí fue donde Abraham convirtió esa maldición en bendición. Y recordemos que por qué tuvo este pueblo que entrar en hambre. Porque si no es así, entonces este pueblo no va a cumplir la promesa que el Señor le había dado a José. Mis amados, todo lo que a nosotros nos cuesta, todo aquello que nos hace llorar, que nos hace enojar muchas veces, todo aquello que nos duele, eso es porque ahí vamos a hallar respuesta, porque ahí es donde va a empezar la promesa, ahí es donde se va a empezar la bendición, en lo que ya no tiene, en lo que ya no sirve, en lo que ya no vale, en lo que ya está tierra árida. Ahí el Señor manifiesta su gloria. Aquí manifestó el poder el Señor de este varón. Aquí le bendijo, aquí le dio todas sus riquezas, aquí le dio todas sus herencias, aquí le dio el hijo de la promesa. Todo lo que Abraham obtuvo, lo obtuvo donde era la maldición. Nosotros sabemos que si le creemos al Señor y empezamos a destruir todo aquello que ha tenido amarradas nuestras bendiciones, empezamos a trabajar en eso como hizo Abraham, a pesar de que él vio que no era lo mejor, a pesar de que él vio la inmensidad que era, pero todo eso era lleno de maldición. Él creyó y ahí llegó la bendición. Nosotros también tenemos que creer que muchas cosas que nos han dicho,
que muchas cosas, de muchos daños que nos han hecho, que nos han vuelto pedazos, pero es así como el Señor trabaja en tu vida y en mi vida. Eso es lo que el Señor viene a restaurar, aquello que ya no tiene valor, aquello que ya no sirve. Y aquí vemos nosotros que con el Señor, con esa fe que tú y yo tenemos, con ese deseo que tenemos de trabajar en la obra, podemos volver las maldiciones de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestras vidas, de donde tú vives, de tu trabajo, de todas partes, lo puedes convertir en bendición. ¿Con qué? Con la fe, creyendo, obrando, creyéndole al Señor y trabajando en la obra donde el Señor te ha puesto, porque es ahí donde Él quiere bendecirte. No es en otra parte, es ahí donde tú vas a ver la bendición. Espero que esta palabra nos haya enseñado a que no nos podemos quedar viviendo en las maldiciones que nos han echado y que nos han tirado. Que sí nos echaron, sí, pero esto que fue una maldición para la descendencia de Canaán fue la bendición para hacer la tierra prometida del pueblo de Israel. Esto es lo que el Señor quiere en tu vida y en mi vida, que seamos ese canal de bendición, que seamos ese canal de bendición para todos los que el Señor va a traer a tu vida. Porque tú que estás estudiando la palabra, también tú tendrás el tiempo para llevar esa palabra a otras personas que también la necesitan. Tú, hoy el Señor está sembrando la semilla y luego Él vendrá por los frutos, los que tú vas a dar. Te bendigo en el nombre de Jesús. Les abrazo, les doy un beso muy grande y les bendigo y creo que nos vamos a encontrar todos los días de la semana porque hemos empezado dándole el primer lugar al Señor. El primer día de la semana. Esta es la primicia. Les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.